Bienvenidos a un nuevo video silvestre. Esta vez les voy a estar contando nuestro primer viaje en bicicleta con mi novio Paul desde Francia hasta Holanda. Todo empezó cuando todavía estábamos en Suiza haciendo la temporada de nieve y estábamos viendo qué podíamos hacer en nuestras vacaciones. Desafío bastante complicado porque la nieve nos gusta un montón. El año pasado también habíamos hecho un gran viaje desde Francia hasta Marruecos en auto y pasar tantas horas sentados también nos había aburrido un poco. Necesitábamos un poco más de desafío físico o de aventura al extremo. Entonces decidimos ir desde Troyes en Francia hasta Ámsterdam, que eran unos 620 kilómetros. Nuestra fecha de partida fue el 15 de abril y yo, por supuesto, no tenía idea de nada antes de iniciar. Por suerte, Paul tenía un poco más de experiencia y con mucha paciencia, obviamente, logramos el objetivo. De hecho, acá les dejo un par de imágenes de cómo fuimos equipando nuestras bicis. Tenemos dos bici. La primera es una todoterreno a la que le pusimos 4 alforjas. Ahí llevamos la carpa, los colchones inflables, almohada, todo para dormir. Y nuestra ropa. Súper pesada, era como nuestra mula. La segunda bici es una motobecan que era de mi papá. Es mucho más liviana porque es de ruta, pero no se manca los caminos de tierra ni mucho peso. En esta pusimos todo lo que es alimentación y cocina como nuestro Jetboil y lo esencial para reparaciones. Si posen el video tienen la lista completa de lo que había en cada uno. Ahora, si hablamos de desafíos, el primero de todos fue intentar que todo me entre en el mini bolso que me correspondía a mí. Todo tenía que ser muy liviano, muy ligero, muy compacto, porque el mínimo peso que le agregábamos de más iba a jodernos a la hora de sumar kilómetros. Así que para facilitar al máximo las cosas me terminé hasta cortando el cabello. A la hora de dormir en carpa y andar en bici y bañarse cada 2 días, te debo, ¿eh? Y así, sin mucho más, comenzamos esta enorme travesía saliendo desde Troyes hasta Bruselas, súper llenos de emoción y bueno, con un poquito de miedo. Al inicio incluso fue lo más difícil de todo porque me encontré con una montaña que justo estaba con la bici pesada y la tenía que subir y no podía meter los cambios y empecé a panicar. Y fue tipo la montaña más difícil de todas las subidas que me tocó. En ese momento fue como, ¿en dónde me metí? O sea, nos miramos y Paul no me dijo nada, pero en sus ojos vi miedo, literal. Yo estaba tipo, ¿es que voy a lograr esto o voy a dar vuelta en 1 kilómetro y no voy a llegar a ninguna parte? Por suerte, para el momento que llegamos a este canal, yo ya estaba mucho más tranquila y acostumbrada y 2 horas después ya estaba como una reina, viendo los paisajes, disfrutando, dándome cuenta que iba a ser kilómetro a kilómetro, que no me podía poner en modo ansioso. Si no, la cabeza te juega en contra de toque. Nuestro objetivo diario eran al menos 50 kilómetros por día, pero la verdad que me superé a mí misma al llegar primero a 60 y después a 70 y así hasta 100 kilómetros. Al final del día habíamos hecho 105 kilómetros y yo no lo podía creer. Este es el video en el que me doy cuenta que había pasado los 100 kilómetros y estaba mega contenta, en modo tipo me explota el corazón y no lo podía creer directamente. Ahí te das cuenta que literalmente los límites están en la mente y nada más. Aparte, mirá lo que eran estos paisajes, o sea, increíble, te motiva a seguir pedaleando, a ver qué más hay en el próximo kilómetro y así. Eso sí, pedalear te da mucha hambre. ¿Hace cuántos kilómetros dijimos que queríamos un helado? Como 10 kilómetros. Y es como un sueño. Hace 60 kilómetros dijimos que queríamos un helado. Y encontramos esto. Es como un ¿qué dijiste recién? Es como un sueño. Como la idea igual era viajar chill y sin apuro, cada vez que encontrábamos un pequeño pueblito que nos gustaba, parábamos a tomar un café o tomar una cerveza y así. O en alguna panadería, o también a las más o menos 4 de la tarde ya empezábamos a ver a dónde íbamos a ir a dormir.
La zona que estábamos recorriendo se llama Champagne-Ardenne y es donde se produce todo el champán de Francia prácticamente. Full lleno de viñedos. Miramos en Park Fortnite a dónde podemos dormir y buscamos este lugar que fue muy cool con un gran lagos y ponemos la carpa solo al lado de este lago. En general hago todo y Renata solo está mirando y preparas como 50 gramos de pasta. La traducción es que en general yo cocino y él arma o desarma la carpa. No, no es verdad. Hicimos toda la carpa juntos en general y después un poco de stretching y a veces la cara de dormimos de Renata es porque en general nos levantamos a como las 9, entonces necesitamos como una hora para se sentir totalmente despertar. Este era nuestro segundo día y la verdad que fue un poco aburrido porque teníamos un poco de dolores del primer día. Hicimos muchos canales durante todo el día, entonces fue bastante monótono. Y al final no encontrábamos dónde dormir, entonces se nos hizo de noche y se puso todo un poco más difícil y frío, sobre todo frío. POV, no encontrás dónde dormir y son las 10 de la noche. Perdido. Por suerte encontramos dónde dormir, pudimos pasar la noche tranqui y al otro día ya estábamos en ruta de nuevo, cada vez un poquito más cerca de Bélgica. No sé si ya lo mencioné, pero yo nunca había estado ni en Bélgica ni en Holanda, así que iba a ser mi primera vez. Estaba bastante emocionada por eso. Lo más copado de viajar en bici es que todo el tiempo los caminos son distintos. Vas pasando por paisajes que cortan caminos, o atajos, o rutas, o el medio del campo de alguien. ¿Es el fu? ¿Eres loco? Loco que no hay verde pista en Francia, cuidado. Que no hay verde como esto en Francia, no hay mucho, pero en los Países Bajos hay mucho, por todos lados. Y aquí no tanto. Es cierto que a veces no era lo más cómodo del mundo pedalear por caminos de tierra o de pasto, pero otras tantas nos encontrábamos con lugares increíbles y mágicos como este y disfrutábamos mucho de eso, porque una vez que tocamos Holanda, todo eran ciclovías por todos lados y por ahí eso te lleva mucho más hacia la ciudad. Y a nosotros lo que más nos gusta es estar en medio de la naturaleza, cuando estás tranquilo y no hay nadie y puedes ver los animales, escuchar los pájaros, estás como mucho más conectado con todo lo que te rodea. Y me acuerdo la sensación de estar acá pedaleando, era como estar en una peli de estudios Ghibli, o sea, no te lo crees, decís, esto es demasiado mágico. Tipo, miren lo que es esa luz y aparte todas las pequeñas hojitas que caían de los árboles, tipo flores blancas. No, era un momento de hada. Estaba lista para quedarme ahí. ¿Cómo te sentís? Más liviano. ¿Liviano? ¿Por qué? Porque fui a los baños. Tremendo el baño. Él dijo un caguito y a seguir. Y continuamos en ruta. Él se burlaba mucho de mí porque yo con la bici pequeña tenía muchos problemas para frenar. O sea, me caí 2 veces, fue un quilombo al inicio y al final también. Pero bueno, ¿qué va a hacer? Esa es la parte divertida del viaje, ¿no? Lo anecdótico, Marta. Como este caballo que parecía caballo o pony, ya ni sé qué es, que parecía un príncipe, literal, tieso, el verdadero caballo de revista. Acá habíamos encontrado alto spot para dormir. Habíamos tenido un par de problemas para encontrar un buen spot. Creo que el día anterior habíamos dormido en un lugar así medio. Así que esta vez estábamos muy contentos de poder deleitarnos con un buen paisaje, un buen spot. Y encima pudimos lavar la ropa, arreglar las bicis y cocinar tranqui.
Lo único negativo fue que a la noche había como un grupo de gente haciendo una fogata y una cena del otro lado y se escuchaba la música y estábamos nosotros como dos viejitos de modo tipo, che, ¿me bajás un poco la música? Ahí te das cuenta que ya no estás en el mismo mood. Que a las 6 de la mañana ya estás up y a las 9 estás durmiendo, ¿viste? Para que vean lo preparados que estábamos, acá tengo yo el ganchito para cerrar el paquete de pasta. Todo lo que necesitábamos lo teníamos. Eso fue espectacular, no nos faltó nunca nada. De hecho, tuvimos un problema con los frenos, que eran frenos a disco, y lo pudimos reparar de toque. En menos de una hora ya estaba resuelto, porque por ahí los bolsos estaban un poco pesados, entonces se doblaba el disco de freno. Cosa que si te conseguís una bici de gravel o otra bici un poco más preparada, no la sufrís. Pero nosotros no teníamos ganas de gastar 1.500 euros en una bicicleta para un viaje. Yo ni siquiera sabía si me iba a gustar, así que primero queríamos probar así y después invertir en otra bici. Unas ganas de que me sponsoree Decathlon. Acá ya habíamos pasado la frontera de Francia a Bélgica, estábamos yendo a Bruselas. Y yo la verdad que estaba un poco chiquita porque hacía un poco de frío, estaba un poco cansada. Y encima, mientras miraba el GPS, la rueda de mi bici chocó contra la rueda de Paul a una velocidad máxima y me terminé yendo al piso directo. Me pegué la cabeza contra el piso, me lastimé el codo, me lastimé la rodilla, la verdad es que no fue nada agradable. Como la mayoría de nuestro trayecto era por caminos alternativos y de bicicleta, no veíamos los carteles, entonces no sabíamos que estábamos en Bélgica. Nos enteramos como mucho después cuando vimos un cartel de tránsito que era distinto a los de Francia y fue como, ok, ya pasamos la frontera. Y por supuesto, ni bien entramos en un pueblito, te das cuenta por la arquitectura que cambia completamente. Ellos utilizan un montón los ladrillos de color rojo por todos lados. Y no sé si porque estábamos en el campo o porque el día estaba muy gris, pero como que en el aire habían unas vibes de nostalgia. Vos mirabas el paisaje y decías, no sé, es como que viajé a otra época. Parecía literalmente que nos habíamos transportado en el tiempo. Un poco también porque no cruzábamos mucha gente y estábamos muy en las afueras. Había una fiesta que un día... Había días que a la pedaleada había que ponerle onda sí o sí, con un poco de música, conectar el parlante y listo. La mente un poco se te desactiva en esos moods y sentís un poco menos el cansancio. O bueno, con una buena cerveza y un spritz también puede ayudar. Y la birrita nos dio tanta energía que terminamos llegando a Bruselas al día siguiente. Ahí nos recibió Jules, un amigo de intercambio que estuvo en Formosa, y con él fuimos a dar un super mega tour, que es este que les dejo en la foto. Pero salí sin mi cámara, así que lo único que puedo hacer es dejarles un video robado de por ahí de la estatua del niño que hace pipí, que me encanta, es muy gracioso y está en el centro de la ciudad. Obvio que había mucha gente y eso nos agobió un poquito, así que rápidamente al día siguiente ya estábamos en ruta. En teoría íbamos a hacer un día de pausa, o sea, un día de no hacer nada, pero no pudimos con nosotros mismos, así que ya estábamos de nuevo pedaleando y sin darnos cuenta habíamos hecho casi todo el recorrido desde Bruselas hasta el límite con Países Bajos. Acá estamos cerca de un lugar que se llama Colonia. Habíamos encontrado en Park Fortnite un spot que parecía muy cool para dormir, así que nos tocaba hacer todavía 7 kilómetros para llegar, pero el atardecer que nos regaló ese camino fue espectacular. Durante el viaje me pasó que a veces estaba muy cansada y como que te dan ganas de tirarte en cualquier parte a dormir y decir listo, ya fue, mañana dormimos en este espacio y mañana encontraremos un lugar mejor. Y a veces, muchas veces nos motivábamos a ir a un lugar que esté bueno, tipo a un lugar que realmente valga la pena, donde hay árboles, donde hay agua, que esté tranquilo, que no haya gente. Y esos momentos en los que nos motivábamos el uno al otro a hacer, aunque sea 10 kilómetros más,
pero dormir en un buen lugar, al final se volvían los momentos que más valieron la pena. Sentir que lo diste todo, pero que al final tenés un muy buen lugar para dormir, para estar, para vivir el resto de lo que te queda del día, era lo mejor que nos podía haber pasado. Así que acá estaba yo pedaleando, dándolo todo con creo que 2% de batería para poder al final poder reposar en un buen lugar. Al otro día, a los 20 minutos de bici, ya estábamos del lado de Países Bajos y empezábamos a ver muchas ciclovías. Incluso pequeñas ciudades o comunas se integraban una a la otra con ciclovías y ya no sentías lo que, por ejemplo, sentía en Francia, que había que atravesar campos desolados. Todo estaba conectado por ciclovías. No tenías ni siquiera que salir a ningún tipo de ruta. Lo bueno de esto era que la pedaleada se hacía mucho más amena porque todo el tiempo teníamos un paisaje urbano que nos entretenía a nivel visual. Pero lo malo es que nos atravesaban camiones al costado porque prácticamente era como estar en una ruta y por ahí nos aburríamos un poco. ¿Qué tenemos? Sándwich, café, jugo, banana, fresa. ¿Cómo te sentís? Un poco cansado, pero bien. Todos los días hacíamos una competencia implícita de velocidad, pero el que llevaba la batuta en serio era Paul, siempre adelante y con el parlante encima. Atravesamos muchas autopistas, casas, suburbios. Acá estaba muy contenta porque vi el primer molino de los molinos que tenía ganas de ver. Acá estaba el primero que nos cruzamos, estaban en medio de la nada. Y también nos cruzamos con este pequeño pueblito que no sé cómo se llama, en el que nos paramos a tomar una birra. Y estaba muy hermosamente decorado. Me re gustó, tenía como un poco de carteles antiguos y nuevos y birras de todo tipo. Y paramos 10 minutos y después seguimos. Listo, al toque roque, reactivamos porque si no, la mayoría de las veces la quedábamos 1 hora y media o 2 si no nos motivábamos a seguir. Y había que llegar en algún momento. Nuestra primer parada oficial en Países Bajos fue Rotterdam. Queríamos hacer una pausa de unos días porque veníamos muy adelantados para lo que en realidad habíamos supuesto que iba a ser nuestro viaje, pero también veníamos pasados de kilómetros. Estaba contando 550 kilómetros y solamente habíamos llegado a Rotterdam, es decir, que nos habíamos hecho mucho zigzag sumando kilómetros de más. Acá ya estamos entrando a la ciudad y yo estaba súper mega emocionada. Y sorprendida de la cantidad de gente circulando normalmente en bicicleta. Esto era un puente que se estaba abriendo para que pase un barco y todo el mundo de cada lado esperando a que vuelva a bajar. Nunca había visto tantas bicis. Y era como, no sé, estar en un festival de bicis en mi cabeza, pero la realidad es que es su forma de vivir normal. Esta vez paramos en un hostel donde dejamos las bicis y salimos a caminar. Fuimos a conocer las casas cubo, que son icónicas de la ciudad y que se pueden atravesar por debajo gratuitamente. Son como un pequeño barrio, nido o árbol abstracto. Y después salimos a andar en bici. Justo decidimos hacer una pausa en un café y enfrente nos dimos cuenta que teníamos un puerto donde en 15 minutos salía un ferry que nos llevaba a Kinderich. Era justamente un pueblo que yo quería conocer porque era donde se crearon los primeros molinos que sacaban o drenaban el agua a través de canales para que Países Bajos deje de estar bajo agua y pueda ser tierra cultivable o tierra habitable. Es un museo súper interesante al aire libre donde puedes entrar dentro de algunos molinos, puedes comprender cómo funcionan y cómo sirvieron para crear la historia de Rotterdam y del resto de Países Bajos. Al estar bajo el nivel del mar,
Uno dice, ¿cómo no se inunda o en algún momento se va a inundar? No, ellos desarrollaron las tecnologías suficientes para que sus ciudades estén rodeadas de canales y no se inunden. Viajar en bici te da una libertad mucho más amplia de lo que uno puede imaginar, porque nosotros en el hostel habíamos dejado todos nuestros bolsos y las volvimos a agarrar esta vez para el paseo. Te ahorras el transporte público, la espera, el taxi. Tenía el culo cuadrado, pero te ahorras el taxi, el transporte público, el metro, lo que sea. Esto es dentro de uno de los molinos. Miren los engranajes, cómo funcionan. Increíble porque eran enormes y para la época hacer mover esto con el viento me parece una tecnología, una locura. Y aparte eran sus casas. Las familias vivían dentro del molino. Tenían sus habitaciones, sus espacios. Increíble. Acá ya habíamos vuelto a la ciudad, estábamos de nuevo en Rotterdam tomando una birrita al sol. Se puede ver al fondo las casas que les había mostrado antes. Y por supuesto nos regalamos, en francés se dice on se régalé, nos regalamos con comida riquísima de distintos lugares del mundo en el mercado de Rotterdam, que es un espectáculo, es una feria de comidas que me encantó. Al final nuestra pausa en Rotterdam duró 2 noches y 3 días. Al tercer día nos levantamos, buscamos un muy buen café donde podamos hacer un brunch como nos gusta, cargarle gasolina al cuerpo y arrancar finalmente nuestro destino final. Los últimos kilómetros, tipo los 100 últimos kilómetros, a partir de los 550 kilómetros, todo se volvió muchísimo más ligero y al contrario de querer llegar a toda costa, queríamos ralentizar nuestro viaje para poder decir, ok, nos llevó mucho más tiempo, porque la verdad si no iba a ser como un abrir y cerrar de ojos. No había pasado ni una semana desde que habíamos salido y ya estábamos llegando. Era como, no, dame un poco más de desafío. Incluso nos replanteamos la idea de seguir viajando hasta Noruega, pero no sabíamos si íbamos a tener el equipo necesario, las bolsas de dormir para el frío y demás. Así que decidimos que cuando llegábamos a Holanda íbamos a rehablar del tema y ver qué hacer. Acá fui pedaleando en un barrio que hay nada de turístico y se fui muy feliz, muy tranquilo. Como todos los días, la meteo fue perfecta y se representa muy bien el país de Holanda, porque casi todas las rutas son como eso. Todo es pensado para los bicis. Para viajar a donde quieres en bici es casi más fácil que en auto. Y aquí despedimos de la ciudad para ir en un camping para 1 o 2 días. Es al lado del mar. Sobre la ruta vimos muchos animales como un cigüeña que pueden ver y también muchos venados. Toda la ruta para ir a la playa. Son muy hermosos. Es la primera vez que veíamos el mar desde el comienzo de nuestro viaje.
Este es el primer campo de flores que veíamos. Lo grabamos así tan rápido, pero estábamos muertos de emoción. Dormimos una noche en este camping y al otro día nos encontramos los verdaderos campos, repletos de color. Como ya estábamos bastante acostumbrados a levantarnos temprano, nos levantamos, hicimos la carpa, armamos nuestras cosas, las bicis y salimos súper temprano a este lugar y decidimos tomar el desayuno ahí mismo porque había bastantes restaurantes y opciones dentro del parque. Lo bueno de esto es que tampoco nos tuvimos que cruzar con tanta gente porque para el mediodía veíamos que cada vez iba llegando más y más gente, buses enteros y aparentemente son 4.000 personas que reciben por día, que caminan y pasean por estos jardines y solamente está abierto durante 3 meses por año, desde marzo hasta mayo. Así que tuvimos la oportunidad de poder recorrerlos tranquilos durante la mañana. Yo sentía que mi cámara no le hacía justicia para nada a todo lo que veía a través de mis ojos, las texturas, los colores, el mix de colores que se crea con cada combinación. Aparte, este parque también tiene varios museos dentro, uno dedicado a orquídeas, otro dedicado a otro tipo de plantas, otro dedicado a calas, las flores blancas súper sublimes. Habían también shows de agua con flores, de luces, shows musicales. Es una especie de mini Disney, pero para señoras. Señoras amantes de las flores. Apreciando y diciendo wow, el tiempo y la dedicación que requiere cuidar todas estas flores. Muy inspirador. Y también se veían los campos desde lejos con animales y se podían recorrer, pero nosotros sentimos que con el paseo en el parque ya estaba suficiente, que ya habíamos visto lo que queríamos ver y estábamos mucho más que contentos. Así que arrancamos nuestra ida hacia Ámsterdam finalmente. Como ya les conté, desde que habíamos llegado a Países Bajos no sentíamos un corte entre una ciudad y la otra, porque la mayoría de las veces atravesábamos todo por ciclovías y esas ciclovías eran bastante habitadas, entonces simplemente era como pasearse de un lugar al otro, pero los kilómetros iban muy muy rápido. Y también nos encontrábamos con que había motos que atravesaban las ciclovías. Eso nos pareció un poco raro y nos daba un poquito de miedo porque iban bastante rápido. En general nos guiábamos por el GPS, pero cuando llegué a este lugar en particular, yo decidí dejar de mirar el GPS y doblar en una calle especial. Y de repente me encontré con este lugarcito súper turístico y tranquilo en el que me sentía súper bien y quise parar. Quise tomarme un café en este lugar. Así que Paul dijo, bueno, dale. Y dejamos las bicis estacionadas y nos pusimos a caminar, a recorrer, a hacer una mini pausa que no estaba para nada prevista, pero que salió muy, muy bien. Quiero que vean la cantidad de bicis que hay en este lugar. Garage llenos de bicis, bicis por todos lados. Nunca había visto tanto. Estaba bastante sorprendida. Todavía formaba parte de mi choque cultural. Frente a este puente compramos un pan, unas aceitunas, un queso, un hummus y decidimos hacer un picnic que salió muy muy bien. Creo que nos tomamos una botella de vino al sol, tranquilos, y retomamos la ruta.
Vi unas casas increíbles que tienen su salida al mini canal, todos tienen sus barcos o sus botes o sus kayaks y te dan unas ganas de decir, uy, quiero esta vida. Después te acordás que la mayoría de la gente se queja de que Países Bajos no tiene tanto sol, no es tan soleada, no hace tanto calor y decís, bueno, tal vez no, pero la verdad que a simple vista así te da muchas ganas de quedarte a vivir ahí. Acá todo muy normal, un avión que atraviesa por encima de la ciclovía. Vi como 3 aviones, uno más grande que el otro, y la ciclovía pasa por debajo. La verdad, esta fue una de las cosas que más me impresionó. Y esta también fue una de las cosas que más me impresionó. Antes de llegar a Ámsterdam ya estábamos por los 665 kilómetros y seguíamos contando, full pedaleo. Acá estábamos en el centro de la ciudad, llegando tranqui, recorriendo, paseando, pedaleando. Nos fuimos directo al al camping. Imposible pagarse un hostel. Encima llegamos en el periodo donde más turistas hay porque se festeja el King's Day, el día del cumpleaños del rey, el 27 de abril. Así que no quedaba ni un solo hostel con habitaciones disponibles. Lo bueno es que el camping en el que estuvimos tenía de todo, incluso hasta un supermercado donde podías comprar tus propios alimentos. Pero bueno, salimos a recorrer directo, fuimos a esta mini plaza donde había una subasta, había gente tocando música, muy divertido todo el ambiente. Y como llegamos un par de días antes, todavía estaba bastante tranquilo. ¿Qué? Hermosa Argentina estamos. Llegó el King's Day, full fiesta, gente, música. Es como un día de la música en Francia, normal. Pero esta vez todo el mundo estaba en sus propios barcos, con sus amigos, su familia, cada uno con su conservadora. Incluso mucha gente que vive en el centro de la ciudad sacaban sus consolas y se ponían a tocar para todo el mundo. Es como una fiesta abierta. Nosotros compramos un pack de birras y buscamos por todos lados una fiestita tecno o algo que se acerque al tecno, pero no hubo. Lastimosamente no encontramos ningún stand o ningún grupo que esté pasando un buen tecnazo. Al final ya nos estábamos por ir y esto es lo que encontramos que nos convenció un poco para quedarnos más.
Acá estuvimos viendo el atardecer, chill, hasta que se hizo de noche y cuando quisimos nos fuimos. Así cerramos nuestra última noche en Ámsterdam y nuestra última noche en Países Bajos, porque al otro día nos levantábamos, hacíamos nuestros bolsos, pasábamos la mitad del día en la ciudad y a la noche ya nos tomábamos un colectivo para volver. El 28 de abril estuvimos tranqui, aprovechando del camping, del espacio. También estábamos un poco cansados, así que no nos quisimos mover mucho. Y para la noche nos tomamos un bus desde la terminal de Ámsterdam hasta París. Viajamos toda la noche y llegamos a las 6 de la mañana a París, pero teníamos que atravesar la ciudad para poder ir a la terminal de tren que nos llevaba hasta la casa de Paul. Esta fue la magia porque recorrimos todo París en bici, temprano, sin gente. Fue muy hermoso. Perfecto para terminar de cerrar esta increíble aventura que fue viajar en bici. Al final llegamos a la estación de tren que nos llevó hasta Sound y de ahí nos vinieron a buscar en combi y de ahí nos trajeron hasta cerca de la casa de Paul y terminamos haciendo un último pequeño trayecto en bici de 2 kilómetros para decir cerramos en bici. Siento que esta experiencia fue realmente muy emotiva, muy hermosa, porque la sensación de presencia que tenés para observar todo no es lo mismo que en auto o en bus o en algo que te lleva y vas. Acá si no pedaleas, no avanzas, y si no miras lo que hay a tu alrededor, te chocas con algo. Así que tu mirada es atenta y tu concentración es mucho más fuerte, y Paul lo describió como que hay compromiso y que al final se avanza bastante rápido. Y esto me gustó muchísimo como explicación, porque ves el pasaje de un país al otro, de un cambio de culturas, de un cambio de colores, de un cambio de olores, y nunca había viajado así, con el perfume de las flores, del campo, de la tierra removida, de los animales, de la ciudad, del mercado, de los carros de comida, de los cafés, de la ciclovía en sí. Y la magia de entender cuántos son 10, 20, 50, 200, 600 kilómetros y sentir que si uno avanza, incluso lento pero seguro, a pesar de que te duela todo el cuerpo, pero con las ganas de disfrutar de ese camino y disfrutar de lo que estás viendo, todo se vuelve mucho más liviano. Todo cobra un sentido y la intención detrás de todo eso se vuelve un ritual, una celebración con uno mismo y con el todo.